¿en qué iglesia debo congregarme? Muchas personas me han hecho esa pregunta. Pastor, ¿qué iglesia usted me recomienda? Sencillo. A la hora de congregarse en una iglesia, puede hacerlo en cualquiera. Ahora bien, a la hora de usted convertirse en un miembro de una iglesia, debes pensarlo muy bien. ¿Por qué debes pensarlo muy bien? Bueno, porque sería bueno que antes de convertirse en miembro de una iglesia, usted conozca quién es el pastor de esa iglesia. Es importante que usted sepa de dónde viene ese pastor, cuál es su hoja de vida. Que no es que se llame pastor, hay que ver cómo vive ese pastor, porque cualquiera se llama pastor, pero un pastor debe tener una esposa, su familia, y tiene que ser un hombre de buen testimonio en su casa. Si usted ve un pastor que ni su familia ni su esposa lo sigue, ¿cómo usted lo va a seguir a él? Si usted ve un pastor, aleluya, que es una persona que vive haciendo mala paga, tomando prestado, con chisme y con contienda, ¿cómo usted va a seguir un individuo así? Debe seguir a alguien con un buen testimonio. Debe seguir a alguien que esté apto para enseñar. O sea, un pastor debe estar apto para enseñar. Por eso es que un pastor, no cualquiera debe llamar el nombre de pastor. Un pastor es un ejemplo a seguir. Entonces, usted no va a una iglesia por la iglesia. Debe ir a la iglesia por el pastor. Cuando digo por el pastor, porque el pastor es el Moisés. El pastor es el Pedro. El pastor es el Pablo. Cuando hablo de pastor me refiero a la pastora también. Entonces, ¿por qué antes de ir a la iglesia debe ver quién es que la dirige? Porque la iglesia es la barca, pero el que la guía es el pastor. Y si el pastor es un hombre de Dios, usted estará seguro en esa barca. Pero si el pastor es un hombre que no tiene buen testimonio ante su familia, delante de la sociedad, entonces eso significa que usted va a ser guiado por un ciego. Y Jesús dijo que un ciego que guíe a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Entonces usted necesita un pastor que le enseñe quién es Dios. Pero yo no puedo enseñarle a usted quién es Dios si yo no lo conozco. O sea que usted debe buscar un pastor que conozca a Dios. ¿Y cuál es el pastor que conoce a Dios? El que lo modela. La Biblia es clara. La Biblia dice que por los frutos lo conocerán. O sea, nunca dijo Jesús que por la apariencia, mis amados hermanos. Muchas veces no vamos donde está el pastor de Dios. Pero vamos, ¿sabe por qué no vamos? Porque los naturales, los mediocres, se encargan de criticar a los hombres de Dios. Y los mente corta creen todo lo que oyen. Nunca crea cuando le hablen mal de un hombre de Dios hasta que usted no lo descubra usted mismo. No. Observe, escúchelo y sígalo para ver a dónde va. De acuerdo a la enseñanza, usted se puede dar cuenta si el hombre es de Dios. Porque el que es de Dios le va a hablar de santidad. Pero el que es de Dios no solamente te habla de santidad. El que es de Dios también va a vivir la santidad. O sea, el que es de Dios va a ser un hombre, es un hombre que lo van a señalar, pero que nadie podrá mostrarle. Porque siempre el hombre de Dios es acusado. Siempre el hombre de Dios es señalado. Siempre el hombre de Dios será perseguido. A Jesús lo persiguieron, mis amados hermanos. No escuchen los cuentos, los chismes. No escuchen a los mediocres, a los cortos de mente. No escuchen lo que la gente dice. Averígüelo usted. Escuche usted.
Observe usted. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, repito, que por los frutos es que van a conocer quiénes somos. Así es que antes de ir a una iglesia, usted debe conocer los reglamentos. Usted puede ir a cualquier iglesia, pero antes de convertirse en miembro de una iglesia, conozca los reglamentos. Imagínese usted que hay pastores de iglesia que lo trasladan de un lugar a otro porque hacen cosas malas. Y si un pastor hizo cosas malas, vamos a poner en Santiago, y lo trasladan para Santo Domingo. En Santo Domingo, allí, ¿qué va a hacer? Lo mismo malo que hizo, a menos que no se haya arrepentido de corazón. Pero si lo trasladaron sin arrepentimiento, él lleva el pecado dentro y allí sigue haciendo daño. Entonces, por eso es que antes de convertirte en miembro de una iglesia, debes saber de dónde es el pastor, de dónde viene, cómo vive, qué tiempo tiene la iglesia. Porque de repente llegó fulano, el pastor. ¿Y dónde te ha pastoreado? No, en ningún sitio. ¿Es un pecado eso? Claro que no. Pero, ¿y en qué iglesia usted se congregaba? ¿Cuál era su pastor? Fulano de tal. Pues déjame preguntarle a fulano de tal. Cuando usted le pregunta a ese pastor que si es verdad que él era o es el pastor del nuevo pastor, usted descubre que el tipo no tenía pastor. Entonces, ¿tiene moral ese tipo para pastorearme a mí? Claro que no. No cualquiera tiene moral para pastorear. Así es que, si no quiere perder su tiempo, investigue antes de convertirse en miembro de una iglesia. Otro punto que debe observar es que antes de convertirse en miembro de una iglesia, debe saber cuáles son las reglas en esa iglesia. Porque cuántas personas que conozco que pertenecen a iglesia, imagínense, y no lo bautizan porque la iglesia dice que no pueden bautizar a nadie sin que antes esa persona dure no sé cuántos años ahí. Eso no es bíblico, pero son normas de algunas iglesias. Y por ahí hay muchas más. Hay iglesias que si una mujer usa un pantalón, no puede ser miembro de esa iglesia. O sea, aceptan que vaya a la iglesia y aceptan el diezmos y las ofrendas también de esa persona, pero lo viven criticando porque ellos predican que eso es pecado. Entonces, si una mujer que sabe, usa pantalón, se va a una iglesia religiosa, ¿dónde se metió? Se metió en un panal de hormiga, se metió en donde no debió meterse, se metió en el lugar equivocado. Si usted quiere crecer en Dios, ¿qué es lo primero que usted debe hacer? Observar una iglesia donde los miembros de esa iglesia, usted ve que crecen. Pero hay iglesias que el pastor no le da oportunidad a los hijos de la casa para que prediquen nunca. Entonces, ¿qué significa eso? Que si usted se mete ahí, ¿qué usted va a hacer? Uno más. Y yo no quiero que usted sea uno más. Yo quiero que usted crezca, porque ese es el propósito de Dios. Cuando usted crece, Dios es glorificado. Entonces, debe saber cuáles son las reglas del juego en esa congregación para que usted se convierta en miembro. ¿Por qué? Porque luego se convierte en miembro y con el tiempo tiene que salir corriendo porque no aguanta. Y con el tiempo tiene que salir corriendo porque se da cuenta. Ahí es que descubre con el tiempo. Entonces, alguien dijo que el pamo con tiempo tiene remedio. No vaya a hacerse miembro de una iglesia porque vea un culto bonito. No, un culto bonito cualquiera lo hace. No, un culto bonito cualquiera invita a un par de gente y hizo un culto bonito. No, vaya a ver, número uno, la vida que vive el líder, el pastor, la familia pastoral. Número dos, observe el crecimiento de los que van a esa iglesia, el comportamiento. Si viven en chisme, si viven criticando, porque te va a meter en un lugar donde hay chisme. Te va a meter donde hay murmuración, falso testimonio y pecado. Observe también el crecimiento de los líderes y también observe si la iglesia es religiosa. Si es religiosa y usted se metió ahí, ahí va a morir, porque la religión mata, pero Cristo da vida. Aleluya. Así que ya lo sabe, a la hora de convertirse en miembro de una iglesia, no lo hagan cualquiera. Mucha gente dice, no, porque esta es la iglesia que me queda cerca. No, lo bueno cuesta. Es mejor esforzarte un poco
y buscar un buen pastor que te ayude, porque el trabajo del pastor es convertirte en un líder para que mañana usted sea el pastor, para que mañana usted sea el misionero, para que mañana usted sea la adoradora, para que mañana usted sea la profeta, para que mañana usted sea el apóstol. Ese es el propósito, el llamado del pastor. Pero lamentablemente, la mayoría de los pastores no lo han entendido y lo que quieren es tener grupos de una iglesia ahí. Y nadie crece. No, 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 no. Busque una iglesia donde usted vea que la gente crece, donde hay movimiento, donde el Espíritu Santo se mueve, donde al Espíritu Santo se le da libertad. Gloria a Dios para siempre. Así que nunca olvide eso. Antes de convertirse en miembro de una iglesia, debe conocer esos factores. Amén. Si quieres que te vaya bien. Porque de lo contrario, vas a vivir descarriado. Y no queremos verte así. Así que un fuerte abrazo. Dios te bendiga mucho más. Y no olvide que hay que congregarse. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Así que usted debe congregarse, porque no congregarse es correr peligro. Amén. Así que ya lo sabe. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermano amigo Pastor Cristian, pastor en la iglesia Casa del Espíritu Santo, Refugio Celestial, en El Factor, en la provincia María Trinidad Sánchez, en la República Dominicana. Aquí estamos para servirle hoy, mañana y siempre. Bendiciones. Aleluya.